Enrique, adelante. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya estamos en quincena de diciembre, el último mes del año. Como sabemos, siempre la campaña navideña vuelca, ¿no?, a la gente a las calles. Si en circunstancias normales no ha ocurrido, ahora estamos viviendo ya por segundo año, es segunda campaña navideña en circunstancias bastante distintas, bastante diferentes. Por supuesto, uno de los puntos neurálgicos, sensibles, calientes, tiene que ver con los que están en el centro de Lima, Mesa Redonda y otros emporios comerciales que incluso lamentablemente pues han sido escenarios de tragedias en otros años precisamente por los descuidos con respecto a el manejo. Y ahora mismo se está tomando un cuidado especial en cómo abordar la campaña navideña en estos puntos y, repito, en puntos importantes del centro histórico. Vamos a comenzar con esta pregunta dándole la bienvenida al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que por cierto tiene bastantes otros asuntos muy interesantes que conversar. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por estar con nosotros. Enrique, un gusto estar contigo y con los televidentes de tu programa. Pero por supuesto, gracias a usted, pero por supuesto la pandemia es pues una preocupación, la preocupación todavía central, ¿no?, para buena parte del mundo y por supuesto para el país. Y hay temores, ¿no?, de todas maneras, que esta se pueda incrementar, que los niveles de la enfermedad se puedan todavía incrementar, aunque hasta ahora, toquemos madera, ¿no?, los números no son del todo preocupantes. ¿Qué nos puede decir de lo que se está haciendo precisamente para controlar esta situación en lo que a usted le toca? Muy bien, muchas gracias. Pues, algo interesantísimo lo que tú planteas, porque todos tenemos esa preocupación. Hace unos días atrás nos reunimos virtualmente con el ministro de Salud, con el viceministro Rosell y un grupo de alcaldes, miembros de otras jurisdicciones, gobernadores, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente el número de contagios está subiendo, la positividad está subiendo. No se está llegando tanto a uso de servicio de salud pública, ni tampoco UCIs, ni letalidad como tuvimos en algún otro momento. Pero todo esto nos hace estar atentos, porque si hay más contagios, puede haber una situación compleja más adelante. ¿Qué cosas se está haciendo? Se está colaborando con el MINSA, con los temas que tienen que ver con la vacunación. Nosotros tenemos un vacunatorio modelo aquí en el Parque de la Exposición. Hemos abierto otro vacunatorio en la zona de Amancaes, que lo manejamos directamente a través de CISOL. Y hay un tercer vacunatorio en Mesa Redonda, que lo hemos puesto para aquellas personas que, no habiéndose vacunado, no pueden pues acceder a los locales cerrados. Y entonces, para darles esas facilidades. Y además también hemos hecho algo interesante. Porque, perdón, muchos deben estar reaccionando ante eso, ¿no?, que no los dejan entrar y finalmente dicen, bueno, correcto, me tengo que vacunar, lo cual es correcto. finalmente una buena noticia, ¿no? Sin duda que sí. Fíjate que yo siempre he pensado que esto puede ser polémico, si es que es constitucional o no. Podríamos argumentar que no lo es, pero es una medida de salud pública que lo que está haciendo es empujando a aquellos que eran reticentes para la vacunación para que se terminen vacunando. Y te contaba también que, para ayudar también a las personas, estamos imprimiéndoles inclusive sus carnets de vacunación en el conglomerado de Mesa Redonda. Más fácil no la pueden tener. Sí, porque hay que ayudar y hay que incentivar y hay que trabajar para poderle dar salud a toda nuestra población. Ahora, camino al canal, me crucé con una marcha antivacunas en la avenida Arequipa. Usted, que está sobre la cancha, ¿ve todavía que hay mucha resistencia? Lo conversábamos con el expresidente Sagasti hace algunos días. Cifraba él siempre en un 10-15%, que es un estándar más o menos mundial, por decirlo de alguna forma. Ahí estamos más o menos. Ahí importante, es un porcentaje importante, de todas maneras. Sin duda que sí, es un porcentaje importante, pero en los últimos días han aflorado pues los médicos antivacuna y con mensajes que la vacuna lo que va a hacer es exterminar a la población. Increíble, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas hay que cortarlas y hay que poderle mostrar a la ciudadanía que hay necesidad de vacunación. Es el único elemento que tenemos ahora que nos va a permitir tener una mayor tranquilidad. Y está comprobado que funciona. O sea, las cifras, usted lo acaba de decir, incluso cuando se incrementa el contagio, la cantidad de personas que llegan a necesitar de UCIs o incluso de hospitalización desciende de manera sumamente significativa frente a la segunda ola, ¿no? Sino también a nivel internacional. Eso está clarísimo, es la evidencia que se tiene, ¿no? Que se tenga que reforzar después, bueno, se tendrá que reforzar después, pero eso no quita que la efectividad sea mientras la vacuna está funcionando. Así es. Eso por un lado. Y por el otro
otro lado, el tema de la concentración de gente. ¿Cómo se está manejando los aforos? ¿Cómo se está manejando el orden en estos puntos del centro de Lima que siempre pues, causan alguna preocupación? Que siempre son preocupantes, como dices tú, y que recordábamos el otro día con el Cuerpo General de Bomberos en una reunión que tuvimos, que han habido 5 incendios pavorosos en Mesa Redonda. Uno fue muy serio, lo recordamos en la época de Alberto Andrade, y lo que nosotros queremos es, aprendiendo de esas experiencias, que no se vayan a volver a repetir. Y en ese sentido, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos lanzado una campaña que se llama Compra Chévere, que lo que busca es que las personas puedan acceder a comprar, pero con orden. Y parte del orden es algo que ya te he comentado, pero adicionalmente estamos trabajando con la Policía Nacional, con los bomberos. Se ha puesto un puesto móvil en la zona de Mesa Redonda para que si hubiese alguna eventualidad, digamos, a la zona más recóndita de Mesa Redonda se podría llegar en 3 minutos. Para más o menos darnos una idea, la bomba más cercana es Roma 2, la que está casi al frente del Congreso, en la Plaza del Congreso, en la Plaza Bolívar. Para llegar a Mesa Redonda, un vehículo desde esa bomba normalmente debe tomar entre 12 a 15 minutos. Nosotros lo que hemos hecho es poner una zona móvil en la Plaza Gastañeta para poder atender, y esto acorta a 3 minutos como máximo. Entonces, son algunas medidas de prevención que se están haciendo, se están controlando los aforos, se está controlando ingresos, se está ayudando a controlar también que las personas lleguen con la doble vacunación. Entonces, es un proceso... El tema de la mascarilla también... Por supuesto que sí, porque eso es parte de la bioseguridad. Entonces, estamos muy, pero muy activos en Mesa Redonda y en los otros conglomerados que tenemos en el cercado. De todas maneras, hacer la invocación a la gente que no espere los últimos días para hacer sus compras navideñas. No, siempre ha sido un problema, ahora muchísimo más. Así es, y evitar también ir con niños, evitar que vayan ancianos, y si tienen que ir a comprar, que vayan a comprar puntualmente algo y que con las mismas se retiren y que tengan los cuidados de la bioseguridad y todos los cuidados del caso. Que eviten también, si ven que hay mucha gente, que eviten estar ahí, que busquen otros espacios. Hay lugares donde pueden conseguir también los mismos productos a buenos precios. Y es un tema de conciencia fundamentalmente que nos toca a todos los ciudadanos. Hoy inauguró este puente peatonal en la Costa Verde de San Miguel, ¿verdad? Bueno, se ve muy bonita la obra, pero parece que no le ha gustado mucho al Colegio de Arquitectos. ¿Cómo usted ha respondido, por supuesto, con el tema de accesibilidad? Sí. Pero al final, ¿cuál es la conclusión? Mira, ni siquiera lo hemos inaugurado, Enrique. Lo mostramos el día martes y muy fácil. Si nosotros nos situamos en la Costa Verde, tenemos un acantilado y tenemos el mar, ¿no? Y ahí está, claramente, entre el acantilado y el mar hay un espacio. ¿Qué cosa es un puente? Un puente es un elemento que nos permite cruzar, que nos permite evitar los impedimentos físicos o geográficos. Este es un puente accesible, un puente para los peatones, para los ciclistas y las personas con discapacidad. Una persona que tiene una silla de ruedas puede empujar una silla de ruedas sin necesidad de que alguien lo lleve, y la pendiente es absolutamente amigable. Manejable, ya. Por eso se ha hecho así, porque además no había otra posibilidad en esa zona. Entonces, entre gustos y colores no han escrito los autores, dice el dicho. Pero lo importante es que esto se ha hecho. Está hecho para la gente, para el ciudadano, para el uso. Y esto viene además con una lindísima ciclovía, ahí la podemos ver en la vista que estamos teniendo, y viene con casi 3 kilómetros de pista. Y además, otra novedad interesante que el día viernes debemos estar entregando, es que esto finalmente va a conectar con la obra del Callao, esa obra que estaba botada, que había sido hecha por Odebrecht, que estaba tocada por la corrupción. Ya se hizo el empate ahí. Y entonces el ciudadano... Se purifica la obra, entonces efectivamente tantos problemas habría. Sobre todo que el ciudadano va a usar este espacio. Claro. Vamos a poder salir por la avenida Santa Rosa. Entonces, no solamente vamos a tener salidas en San Miguel, una salida que hicimos en La Perla también con anticipación, y ahora vamos a irnos hasta la avenida Santa Rosa en el Callao. Entonces, estamos trabajando. Aquellos que decían que, ¿dónde está el alcalde? Ahí está la chamba, ahí está el trabajo. Y entonces, ahora no les gusta la chamba. Entonces, que se pongan bien, pues, que se definan, ¿no? Precisamente, hablando de sus críticos, ¿no? Usted me ha quitado la pregunta. Sus críticos dicen,
¿Qué ha hecho Muñoz en estos años? Hagamos un balance ajustado, si quiere, tenemos unos minutitos más. Sí, Y encantado. luego, de repente, contarnos qué cosa es lo que se vendría el próximo año. Correcto. Tenemos que hacer un balance de esta gestión que a usted, sin duda, le ha tocado pues, en un momento difícil, como a las autoridades en general de la pandemia, pero hasta ahora, ¿cuál es el balance de su gestión? Mira. Si usted tiene que, así, escoger los grandes hitos. Es que hemos hecho muchas cosas. Tenemos más de 250 obras, entre pequeñas y grandes, pero te voy a hablar o Sí, les sí. voy a contar a los televidentes de algunas de ellas. Acciones y obras. Acciones, por ejemplo, 4 plantas de producción de oxígeno medicinal en medio de la pandemia. La Casa de Todos, la Casa de Protección de las Mujeres, que son temas humanos, que están ahí, la atención a las ollas comunes. Pero obras materiales, tenemos en el Cercado 12 parques, de los cuales ya remodelamos 7. Estamos en proceso de remodelación 5 más. Estamos haciendo 43 parques temáticos en los distintos distritos de Lima. Adicionalmente a eso, hace poquito nomás hemos entregado Huaylas o Defensores del Morro, que es esta salida hacia el sur, que es una obra extraordinaria, con una ciclovía de más de 10 kilómetros, pistas dobles. Cuando uno pasaba, ¿te acuerdas? Por los pantanos Sí. habían No, unas no, claro, cebachas, ahora está eso era bastante planito. pantanoso. Adicionalmente, Ahora, discúlpeme una acotación. ¿El tráfico en Huaylas está mejorando? Que ese era parte del problema en esa muchísimo, zona. Enrique, y además tienes semáforos inteligentes que te llevan con mucho más rapidez. Hemos hecho un viaducto que toma también los vehículos que van de Pedro Miota hacia la Avenida del Sol en Vía El Salvador. Ya está entregado también. Hace poquito entregamos entre San Martín y Carmen de la Legua un puente, que es el puente Fernando Belaúnde Terry, que une este lugar, este espacio. Estamos ahora trabajando lo que es el óvalo monitor entre Surco y La Molina. Eso estará para abril o mayo del próximo año. Estamos trabajando también los 10.2 kilómetros de la ampliación del metropolitano. 18 nuevas estaciones para los ciudadanos. Adicionalmente a eso, estamos trabajando ya la vía de lo que es Pasamayito, entre Comas y San Juan del Lurigancho. Entonces, eso es importante. El día viernes entregamos esta nueva vía en la Costa Verde, entre otras cosas que seguimos trabajando. Una buena noticia también para los vecinos de Cieneguilla. Hace 2 semanas comenzamos ya la construcción del puente Incamoya. Cuando uno llega hacia Cieneguilla tenía que pasar o por el lecho del río o bordear hasta una zona que no era la adecuada o pasar con una mototaxi por un puente peatonal. Eso ya comenzó, esa obra está en plena ejecución. En los próximos días, ya se consintió la Buena Pro, en los próximos días estamos firmando la Buena Pro para el nuevo puente en la Prealé, donde tenemos un puente provisional de hace muchos años. Ahí también estamos nosotros haciendo un nuevo puente. Y así como esto, también tenemos, que no es menor, escaleras, muros de contención, losas deportivas, en lo que denominamos las obras sociales, que son tan importantes en las zonas donde hay tantas necesidades en la zona periférica de Lima, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy intensamente. Nos ha tocado una pandemia, sí, pero en medio de la pandemia, de sol a sol y con los recursos que tenemos, le estamos poniendo el máximo de cariño a la ciudad. Hay un segundo para hacer de todas maneras la interjección. Conversaba con el exministro Óscar Ugarte hace algunos días y él subrayaba, se lo dije a Sagasti también, él subrayaba lo que había sido la experiencia de trabajo con los gobiernos subnacionales para el combate de la pandemia, a la hora del proceso de vacunación. Y destacaba precisamente el tema de la Municipalidad de Lima. Es algo que se tiene que tomar como experiencia, ¿no? En términos de interrelación, ¿no? entre los distintos poderes. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, que es necesario trabajar con una... Y se pudo. Se pudo. Fíjate, nosotros hemos participado en lo que es el Comité Pro Vacunación, participando todos los martes, yendo a Palacio de Gobierno, dando nuestra opinión, diciendo lo que nosotros podíamos hacer, cómo podíamos sumarnos. No somos autoridad sanitaria, pero estamos trabajando muy intensamente. Te he contado que tenemos 3 vacunatorios. Hemos creado además cadenas de frío. Tenemos 4 cadenas de frío, Enrique, que lo que hace es que nos permite a nosotros almacenar vacunas para redistribuirlas. Y eso es un aporte al MINSA, porque el MINSA tiene sus propias cadenas de frío, pero nosotros nos sumamos a esto. Entonces, hay que siempre ver al Estado como un todo, más allá de los distintos niveles. Sabemos que constitucionalmente tenemos el gobierno central, los regionales
y los gobiernos locales. Tenemos que ser generosos, solidarios. La palabra más importante ahora en medio de esta pandemia es la solidaridad. Y eso es lo que tiene que aflorar en la gente. ¿Qué es lo que quiere lograr antes de terminar su mandato? Bueno, ¿Qué en términos de, así de un repaso de obras, qué es lo que se puede esperar el próximo año? entregar todas las que están en camino, ¿no? Estas que te he mencionado, y poder hacer que se puedan plasmar y que estén al beneficio de los ciudadanos. Y yo siempre me he considerado una persona cercana a la gente, porque el eje central de mi accionar es la gente, el ciudadano. Yo no soy de las personas que hace las cosas lejos de la gente, sino más bien ahí, porque es justamente ese contacto con el ser humano, con el ciudadano, el que te dice, vas bien por este camino o tienes que ajustar otras cosas. Y esas son cosas que queremos entregar y queremos que las personas vean con mayor dignidad. Hoy, por ejemplo, estuve en la casa de todos tomando un desayuno con los albergados. ¿Cómo les ha cambiado la vida a esta gente? Eran gente de calle, gente indigente, Indigentes que sin estaban en el centro ropa. histórico, efectivamente. Hoy estaban todos con su terno, con su saco, felices de la vida, teniendo esperanza de vida, Enrique. Eso a mí me llena el corazón, me llena el alma, y veo que estamos caminando y haciendo cosas por nuestra ciudadanía. La última vez que conversamos por Zoom, me parece, ya para terminar, usted estaba por irse a París, creo. Sí, efectivamente. ¿Cómo le fue con el tema de los peajes? Mira, hemos ido todavía, en estos momentos, son 13 días de audiencia, tenemos un equipo que todavía está trabajando allá. Yo estuve en un viaje relámpago, solamente 2 días en París, y presenté un alegato jurídico con elementos políticos también, y ese fue el inicio. Hemos presentado buenos testigos muy sólidos, que lo que han evidenciado es que ese contrato fue un contrato tocado por la corrupción. Y si los árbitros tienen esa capacidad de apreciación, se van a dar cuenta que un contrato tocado por la corrupción es un contrato que es nulo, es un contrato que está viciado, es un contrato que tiene que ser corregido. Y esperemos y confiemos que esto se dé así, porque para el bien de la justicia, no solamente nacional, sino internacional, esto tendría que ser de esa manera, amparado para el beneficio de todos los peruanos. Tenemos la respuesta del arbitraje. Gracias, alcalde de Lima. Muchas gracias Muñoz, también por venir a compartir este balance. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el médico salubrista Ernesto Gosser para seguir hablando de cómo evoluciona u ojalá reduce el impacto de la pandemia en el país. Volvemos con más para ustedes. Le damos la bienvenida a Ernesto Gosser, médico salubrista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Por supuesto, hoy se anunció que la vacunación para menores de 5 a 11 años va a comenzar en enero. Sabemos que la vacunación contra el COVID registra un avance del 73%. Aparentemente sabemos también que estas restricciones determinadas para ingresos a locales públicos, etcétera, trabajar, habría también impulsado, le habría dado un empujón más a la vacunación. Y la primera pregunta, doctor Gosser, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto como siempre saludarlo, es si este incremento de contagios que estamos viendo, que afortunadamente hasta ahora no tiene su registro en cantidad de hospitalizados y sobre todo de enfermos graves y muertos, se debería sobre todo al proceso de vacunación. Bueno, el proceso de vacunación lo que produce es la protección de enfermar y enfermar gravemente y morir, ¿no? Entonces, digamos, pueden contagiarse más personas, pero se van a complicarse menos personas. Eso lo podemos ver cuando uno revisa las curvas epidémicas de Europa, ¿no? Uno ve que el número de casos aumenta en Reino Unido, en Alemania, en varios países europeos. Sin embargo, la mortalidad se mantiene muy por debajo de los niveles que tenía antes en las tercera, y segunda y primera ola. Entonces, en resumen, la vacuna protege de enfermedad severa, UCI y fallecimiento.
Bien, eso entonces en todo caso reitera la importancia de la vacunación. ¿Qué tanto peso, doctor, tiene ahora mismo la antivacunación? Siempre estábamos moviéndonos en ese 10-15%, incluso pues en los países que usted señala, donde ya las cifras se mantienen a niveles relativamente bajos, en algunos puntos se ven brotes bastante complicados y estos coinciden efectivamente con ciudades, estados, para el caso de Estados Unidos, que no se han vacunado. ¿Qué tanto nos puede complicar en el Perú a la larga esa resistencia, ese 10-12%? A mí me da la impresión que ese porcentaje va a seguir reduciéndose. Eso lo hemos señalado desde el año pasado. ¿Por qué? Porque en nuestro país más del 95% de los niños están vacunados, digamos, no en ese momento, pero cuando antes de la pandemia teníamos niveles de 90 a 98% dependiendo del tipo de vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población en el Perú no es antivacunas. Interesante. Los grupos llamados antivacunas, las personas que de verdad están en contra de las vacunas por diferentes razones, no todos tienen la misma razón, son pocos, pero tienen una capacidad de movilizarse a través de redes sociales, de medios, y que es bastante mayor a la proporción de gente que realmente está contra las vacunas. Por ejemplo, en este caso de las personas que se han ido a vacunar, después de que el MINSA dio la indicación de que solamente las personas vacunadas podían ingresar a lugares cerrados. Esas personas que se han ido a vacunar no son antivacunas, son personas que por diferentes razones, por dudas, porque no les resultaba muy fácil dejar las actividades que están haciendo, y una serie de otras razones, no se vacunaban. Si fueran antivacunas, no se vacunan. Lo que usted mencionaba en Europa. En Europa, por ejemplo, en Alemania, en los estados del este de Alemania, lo que antes era la RDA, hay una alta resistencia a la vacunación. Ahí los niveles de vacunación llegan al 50-60%. ¿no? Entonces hay 40-50% de gente que se opone a la vacuna. Los que se oponen de verdad, no se vacunan. ¿Por qué? Porque piensan que no deben obedecer, que eso es una medida autoritaria, otros porque afecta a sus libertades, son distintos, otros porque consideran que la naturaleza va a buscar su propio equilibrio. Entonces, no hay una sola razón. Yo en el Perú creo que la mayoría de las personas que no se han vacunado es porque necesitan mayor información, tienen dudas, y todas las dudas de una persona son legítimas, y nosotros los que trabajamos en salud pública, los funcionarios, los expertos que están en las direcciones regionales y en el MINSA, tenemos la obligación de escuchar y resolver eso, porque de esa manera las personas entienden y se vacunan. Yo creo que la mayoría en el Perú se va a vacunar. Pero muy importante el dato que usted da, ¿no? Que por encima del 95% de los niños en el Perú están vacunados, lo cual pues debería indicar que finalmente ese tendría que ser al menos el porcentaje de población en general que se vacune contra el coronavirus. ¿Qué podemos esperar con la variante esta Omicron, que ya está apareciendo en Ecuador, ya se confirmó, en cualquier momento seguramente también se va a confirmar acá? Toda la información tiene que ver con de repente una mayor intensidad en el contagio, no necesariamente de gravedad en la enfermedad, pero lo que de alguna manera imprime esta variante en la psiquis colectiva es que esto no va a terminar, doctor, que de alguna manera vamos a seguir, ¿no? Conviviendo, ¿no? con esta pandemia, y bueno, eso de alguna manera pues afecta incluso hasta la salud mental de algunas personas. ¿Cómo figura usted que vamos a vivir el año 2022? Es muy difícil hacer predicciones, pero quisiera hacer un comentario sobre el último punto, que es muy importante, sobre lo que señala en su pregunta. La salud mental es muy importante, y por eso es necesario que las personas tengan la oportunidad de poder movilizarse, pero tomando todas las medidas de precaución, ventilación, distancia, mascarilla, pero que se realicen actividades, por ejemplo, en los parques, en las playas si hay viento. Esas son actividades relativamente seguras. Uno tiene que
que poder realizar actividades que puedan a distraer a uno, llevarlo a la vida que llevaba antes, porque si no se produce lo que se llama la fatiga pandémica y llega un momento que algunas personas comienzan a rechazar las medidas, ¿no? Entonces, para eso es necesario que en ese caso sí el Estado, a través del MINSA y las regiones, ¿no?, haga campañas que estén dirigidas a diferentes tipos de público. No todos escuchamos, nos interesamos por las mismas cosas. Hay diferentes grupos que se mueven en la sociedad. Hay jóvenes de un sitio, jóvenes de otro sitio. Hay personas mayores, hay personas que siguen a figuras artísticas, figuras deportivas, etc. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta para lúdicamente renovar esta necesidad que tenemos de mantenernos protegidos. Y en este momento, como llega el verano, es más fácil que, digamos, por ejemplo, una cosa que nosotros hemos señalado desde el comienzo como que es central, la ventilación. Acá tenemos que combinar vacunación, que nos protege en el cuerpo y nos protege también, reduce bastante, no mucho, pero bastante la transmisión, nos protege de ir a un hospital, y si son muchas las personas que van a un hospital, entonces ese hospital se va a sobrecargar, y si se sobrecarga, va a haber gente en lista de espera. Hemos visto en la segunda ola, y en la primera y en la segunda ola, listas de espera para entrar a UCI han sido muy dolorosas para las personas, para sus familiares, y también para el personal de salud. O sea, evidentemente quien se afecta primero es el paciente, su familiar, que les duele, pero los médicos, las enfermeras también sufren, y también ellos deben ser, se necesita que se hagan programas para apoyar la salud mental de quienes están en la primera línea. No son de fierro, todos somos humanos. Decidir saber que hay 15 personas esperando por una UCI y que si esas 15 entraran, 10 se van a salvar, y si no entran, se van a morir, le pesa a uno. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con los trabajadores. La otra cosa es que hay varios hospitales en Lima que ya tienen las UCI cubiertas. A pesar de que los casos el número de casos es bajo. Mi conjetura sobre eso es que nunca hemos medido bien el número de casos. No es posible que en el Perú tengamos un 9% de letalidad. No considero que con la capacidad, a pesar de que uno diga, bueno, el sistema de salud tiene muchas carencias, los médicos trabajan en malas condiciones y tal, los médicos y los servicios de salud son tan buenos que la letalidad del 9% no se explica. La única explicación para mí es que no estamos contando el total de número de casos. Y esto desde el comienzo, no ahora. Desde el comienzo no se han contado bien el número de casos. Entonces, como no contamos el número de casos nuevos, no los podemos encontrar, no podemos enlentecer, porque esto no hay cómo detener. ¿No? Claro. Importantísimo tener entonces esa data correctamente contabilizada. Muchas gracias, Ernesto Gosser, médico saludista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Importantes acotaciones en estos días que hay que redoblar los cuidados además. Vamos ahora a cambiar de tema y darle la bienvenida a Jean-Paul Benavente, gobernador regional del Cusco. El corredor minero del sur continúa bloqueado en Chumbivilcas. Hoy la primera ministra Mirta Vázquez ha llamado la atención sobre la situación, más allá, ha dicho, del tema con la inversión, que por supuesto preocupa, ¿no?, a cualquiera interesado en la marcha económica del país para una inversión tan gigantesca. Remarca ella que los trabajadores están viendo grandemente afectados, y este conflicto, por supuesto, que tiene varias aristas. La que se había relacionado, gobernador, gracias por estar con nosotros, se había relacionado con una potencial suspensión de las operaciones, tiene que ver pues con esta protesta de la comunidad, ¿no?, que demanda ser proveedora, ¿no?, de la mini, que está en este caso, pues entiendo yo, bastante lejos. No sabemos cómo, o no tenemos claro, se supone que va a haber, o que hay luces de esperanza. Cuéntenos usted, por favor, cómo observa la situación. Buenas noches. Muy buenas noches.
Efectivamente, siempre hay que ver una salida, una oportunidad en estos momentos tan difíciles. El hecho de que las MMG, las Bambas, haya anunciado suspender sus operaciones, nos tiene que ayudar a replantear y ver cómo solucionamos un problema de fondo que es estructural. Usted sabe que en los últimos 5 años el corredor minero ha estado paralizado casi más de 400 días, no solamente con protestas en Chumbivilcas, en Cusco, sino también en la otra región, en Cotabambas, en Apurímac. Y definitivamente se ha ido resolviendo el problema como un paliativo, como, digamos, cuando participan los bomberos para sofocar un incendio. Pero creemos que la solución tiene que ir más allá. Si bien es cierto, ahorita es imperativo que las comunidades, y hay que invocar a que las comunidades puedan ya aperturar la vía, dejar que pasen los camiones que desarrollan suministro, entre otros, para que la empresa minera continúe con sus operaciones. También es imperativo convocar ese diálogo y hay contrapropuestas sobre las cuales en ese marco se tiene que escuchar también a las comunidades y obviamente la empresa ha planteado una propuesta. Yo creo que gradualmente en base a la propuesta que ha hecho la empresa, en esa relación específica del tercer punto de agenda que tenían con la contratación de camiones para transportar concentrados y otros, se busque una solución. Fíjate, el problema va siempre en la medida en que nosotros habíamos propuesto la necesidad de un fondo de desarrollo social y donde uno se va dando cuenta que las comunidades también quieren ser parte de los beneficios que genera la actividad minera, sobre todo por los impactos sociales y ambientales que han estado atravesando en estos últimos años. Ahora, pero se dice de otro lado que conversábamos con Paola Bustamante hace algunos días, ella advertía que el gobierno no estaba conversando con las autoridades locales, con alcaldes, en fin, con quienes precisamente podían incorporar esta visión de repente un poco más amplia, ¿no?, a la que usted está aludiendo, más allá de la contratación o de la demanda exacta, ¿no?, de una comunidad. ¿Se ha desarrollado la negociación de mejor manera en los últimos días entonces? Creo que se ha estancado en un punto en el cual está faltando, digamos, una mayor participación y compromiso de articulación de las instancias de gobierno. Ajá. Yo lamento porque, por ejemplo, en el último decreto supremo emitido en agosto de este año, desde PCM, donde se designa una mesa técnica, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco no haya sido considerado. Ya. Cuando de una u otra manera tenemos competencias en el tema de la carretera, el corredor en sí, que si bien es cierto es un tema de carretera de competencia nacional, es una vía nacional, pero la solicitud de las comunidades ha sido desclasificar esta vía. Y obviamente al desclasificar nos convoca a los gobiernos regionales a ser parte de este proceso, y lo que más bien queríamos es que si el impacto ambiental estaba en el ruido, en el polvo, la idea era más bien acelerar un proceso de asfaltado de la vía, y creo que eso podía más bien beneficiar no solamente a la empresa minera, que seguro tiene que hacer su aporte para resolver el problema, sino también a las comunidades para que tengan una mejor conectividad y articulación. La conectividad, las carreteras son desarrollo, y eso es lo que debemos entender entre todos en un proceso de negociación. Ahora, para aclarar y finalizar, usted se refiere al tema del polvo, que efectivamente es una constante, ¿no?, en las protestas del corredor minero. Ya sabemos, esta es una vieja historia, se planteó un mineroducto primero, terminamos con esta carretera, que al final termina siendo una vía de transporte muy conflictiva, ¿no?, sobre el concentrado, es decir, porque para las comunidades afecta no solamente sus cultivos, porque incluso, por lo que entiendo, discriminan la compra de los productos que vienen de allá, etcétera, etcétera, ¿no?, en otros puntos. Pero al parecer, gobernador,
Aquí la protesta va por otro lado, ¿no? O sea, la protesta de estas comunidades, las de Chumbivilcas, va por el lado que usted señala, es decir, por la demanda de ser proveedores, o sí está conectada de todas maneras con esta naturaleza ambiental que es parte de la complejidad de todo el conflicto. No, es complejo, como tú lo dices, son 4 puntos. Seguro el punto 3, donde el hecho de querer ser proveedores, estas 10 comunidades, ha hecho de que se genere, digamos, posiciones contrapuestas, porque hay posiciones maximalistas de repente de buscar la mayor cantidad de beneficio, pero allí entiéndase que se tiene que dar una salida. Y si ya han habido negociaciones entre la empresa y las comunidades, cosa que debería ser de manera integral, incluso con participación del gobierno, para que se pueda abordar, como digo, el problema de fondo. También entiéndase de que las comunidades tienen que entender que esto debe ser un proceso gradual. Claro. Si bien es cierto, la empresa creo que ha ofrecido entre 12, 14 camiones que trasladen concentrado, y las comunidades, la última propuesta que hicieron fue de 25. La idea es cómo en armonía ver compromisos en los cuales se acepte la propuesta de la empresa y a partir de ello gradualmente ir mejorando. Claro, claro. Digamos, en un proceso de diálogo, pero de ninguna manera mediante la toma de la carretera, que creo perjudica no solamente a la empresa, al país, sino también a las propias comunidades. Y hace efectivamente muy difícil poder socializar de todas maneras estas demandas. Gracias, gobernador Benavente, gobernador del Cusco, por acompañarnos, Jean Paul Benavente, esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato aquí en nuestros estudios con Nicolás Lynch, sociólogo, político, catedrático de la Universidad de San Marcos, por supuesto, exministro de Educación y vocero de Iniciativa Constituyente. Bien, le damos la bienvenida a Nicolás Lynch, sociólogo, político, catedrático de la Universidad de San Marcos, vocero de Iniciativa Constituyente. Vamos a hablar de este tema, y exministro de Educación. Pero antes, ¿cómo está, Nicolás? Gracias por estar con nosotros, un gusto verlo. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Antes de entrar, por supuesto, al tema de Iniciativa Constituyente, hay un punto de coyuntura importante también ahora, que es el de SUNEDU. Usted ha escrito un extenso artículo en El Búho, me parece, o yo lo vi en El Búho. Si no estoy... Probablemente lo han republicado, bueno. en otra mirada lo publiqué. De otra mirada, entonces. En resumen, usted lo que señala es que SUNEDU puede haber cumplido objetivos importantes con el tema del licenciamiento, pero que hay problemas para usted, y tiene que ver con, por el lado sobre todo de la autonomía, ¿no?, de las universidades que, como usted señala, han hecho las cosas bien. Hay, por supuesto, ahí opiniones de todo tipo, pero resúmanos, por favor, ese argumento que, claro, evidentemente usted no está a favor de SUNEDU como Estado funcionando y demanda cambios, ¿no? Mira, yo creo que este conjunto de proyectos que está tratando de aprobar el Congreso, que quieren, en resumen, echarle agua al caldo de la enseñanza universitaria, están equivocados, ¿no? No podemos bajar estándares de calidad para solucionar problemas ancestrales de la universidad peruana. Al contrario, hay que ser muy cuidadoso con elevar estos estándares de calidad. Dicho esto, ¿no?, yo creo que el planteamiento inicial de la Ley 30220 hay que mantenerlo. SUNEDU no estaba en el proyecto inicial de la Ley 30220. Es una iniciativa que trae el ministro Saavedra, el ministro de Educación de entonces, el año 2014, al final de la discusión, cambiándole al general Mora, que era el presidente de la Comisión de Educación, los votos de la bancada en ese momento de Ollantumala, ¿no?, del Partido Nacionalista, por su nuevo capítulo 2, que era SUNEDU. ¿Cuál era la diferencia? Había un Consejo Nacional de Universidades originalmente, que buscaba ser un organismo también regulador. Yo creo firmemente en la regulación de los sistemas universitarios, pero con legitimidad en la universidad, ¿no?
Sobre todo me refiero a la universidad pública. SUNEDU, en cambio, se plantea como algo exterior a la universidad, donde el Consejo Directivo en la práctica, por más concursos que hayan, los convoca y los resuelve el ministro de Educación. Y el ministro de Educación también elige al presidente. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo. Ha cumplido una primera labor importante, cerrando estas 48 universidades que no tenían estándares de calidad para funcionar, y ese era un clamor de todos los que queríamos algún cambio en la universidad, pero creo que hoy hay que repensar lo que se ha hecho, y hay que repensarlo empezando por el propio organismo regulador. Yo creo que superintendencia para universidades es un mal nombre, llama a guachimán, a castigo, a represión. Mejor sería volver a la idea inicial de consejo, concilium de latín, que es entendimiento, ¿no? Y darle una base universitaria a este consejo. Ahora, ¿eso no quiere decir regresar al modelo de la AA? Yo escribí ese artículo al que te refieres hace un par de semanas y que se llamaba Volver a la ANR entre interrogantes. Yo creo que sería absurdo volver a la ANR. ¿No? Quieren volver a la ANR los que quieren una puerta falsa para que les den 2 o 3 años más para licenciar sus universidades negocios. Porque hay dos discusiones, ¿no? Hay una que es la de la segunda oportunidad, ¿no? Así es, yo creo que nadie quiere eso, pero a los que planteamos repensar lo que ha sucedido con el órgano regulador, nos quieren juntar con estos mercaderes de la educación y no somos lo mismo. Yo he denunciado esa creación que se hizo a partir del decreto 882 que dio el 96 Fujimori, la he denunciado pues hace 15 años. Tengo artículos de que eso de universidades con fines de lucro sin ninguna regulación no iba a ninguna parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, para ir cerrando este tema, el Consejo Directivo, dice usted, al final siempre lo manipula SUNEDU. Yo entiendo que hay un sanmarquino que es Víctor Peña, que ahora yo lo escuchaba en la conferencia de prensa, y él defendía efectivamente el tema de la autonomía universitaria ante SUNEDU. Y termino con esto. Hay esta organización Jordana que ubica los sistemas de regulación, entre ellos el Perú, como relativamente independiente, o sea, digamos, impulsor de la autonomía. Pregunto precisamente para poder contrastar con la posición que usted tenga. Víctor Peña es un académico, es un profesor de física de la Universidad de San Marcos, investigador notable a quien yo respeto mucho por sus credenciales académicas. Sin embargo, creo que el tema de la autonomía se debate en un punto muy concreto. SUNEDU pretende aprobar planes de estudio, ¿no? Cosa que, para lo cual no lo faculta la ley, pero estos señores se dan reglamentos y los cumplen. Es algo así como la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, eso es producto de su prepotencia y no de otra cosa, ¿no? Si aprueban planes de estudio, ¿dónde está la autonomía universitaria? Se terminó, pues, ¿no? Entonces yo creo... El Tribunal Constitucional dijo que sí. Bueno, un momentito. Ahí el Tribunal Constitucional, en esa decisión, la del 2009, no la del 2015, es muy cuestionable, porque recomienda una superintendencia, no legisla sobre una superintendencia. El Tribunal Constitucional no legisla, hace control constitucional. Son dos cosas diferentes. Acá está usted diferenciando se está mal usando esa sentencia del Tribunal Constitucional. Está diferenciando, me parece, un ámbito público de un ámbito privado. ¿Usted estaría, por ejemplo, de acuerdo en que haya una superintendencia o el nombre que lo pongamos para el ámbito privado y el ámbito... Porque parece ser, por ejemplo, lo veo en la rectora de San Marcos, parece que la discusión por ese lado va por el lado de defensa de lo que se considera la autonomía, el tema presupuestal, etc. ¿Estamos hablando de eso, sobre todo mucho se ha discutido, un refuerzo de la universidad pública? Mucho se ha discutido de que hayan dos sistemas. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Creo que debemos tener un solo sistema, en el mundo también es así, un solo regulador universitario, ¿no? Y hay que diseñar bien esa regulación. Yo creo en un consejo directivo de un regulador universitario que por lo menos los representantes de las universidades sean elegidos por los profesores, principales, doctores, investigadores. O sea, un grupo de expertos. Públicas y privadas. Públicas y privadas. Un grupo de expertos que elige expertos, ¿no? Eso es lo que me parece. Que tendrían, ¿qué efecto? Mayor legitimidad, es decir, los universitarios creeríamos más en ellos, no estaríamos en estas controversias. Cuénteme sobre iniciativa constituyente. Bueno, somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos que nos hemos juntado, ¿no?, para hacer, si se quiere, proselitismo constituyente. O sea, no en el enfoque que ha tenido en estos meses de salir a juntar firmas, por supuesto no nos oponemos a los grupos que lo hacen, ¿no? Queremos hacer más bien
información, debate, propuesta, pedagogía constituyente. Y por supuesto, animar a la gente que se organice en torno a este tema. Creemos que el Perú necesita una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, que los problemas del país no se resuelven en esta eterna pugna que vemos todos los días entre gobierno y oposición, ¿no? En las alturas, digamos, lejos de la gente. Se resuelve organizándose desde abajo y juntando la solución de los problemas cotidianos con un planteamiento de fondo, o sea, un nuevo acuerdo social y político entre los peruanos. Si llevamos ese razonamiento efectivamente a la práctica, de solucionar problemas, ¿no? de hacerlo, no sé si pragmática es la palabra, ¿por qué sería necesaria una nueva constitución desde esa perspectiva? Bueno, para que el televidente lo entienda bien. Tenemos una constitución que fue producto de un golpe de Estado, la constitución de 1993, y cuya ratificación en octubre del 93 fue fraudulenta. El doctor Juan Chávez Molina, un ilustre jurista puneño, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, denunció y escribió un libro cuando cayó Fujimori sobre cómo se organizó ese fraude. O sea, una constitución que no tiene legitimidad de origen, ¿no? Y es más, una constitución que ha legislado para un pequeño grupo de peruanos, pero no para el conjunto de los peruanos. Y a la luz de esta experiencia, ¿no? Creo yo que merecemos rediscutir tanto el aspecto dogmático de los derechos, la necesidad de una extensión de derechos, como el aspecto orgánico de la estructura del Estado, donde estos derechos deben efectivamente empoderar ciudadanos para que controlen a los gobernantes y que la representación no siga siendo un negocio contra la mayor parte de la gente, ¿no? Y al mismo tiempo repensar temas como el económico, ¿no? Que da lugar a una sola política económica, y eso es un absurdo en un texto constitucional, debe ser un capítulo plural, y al mismo tiempo la descentralización, que yo creo que nadie está de acuerdo en cómo funciona, ¿no? La sola corrupción, que no solo se da a nivel central. 25 gobernadores. Así es. Acabamos de ver lo de Ucayali. Nos dice algo de que hay que repensar ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que una nueva Carta Magna que, repito, tenga la calidad de acuerdo y no de desacuerdo? Es bien interesante lo que dice sobre el capítulo económico, que efectivamente pone limitaciones, por ejemplo, al papel del Estado. Y ese es un temor desde el otro lado, ¿no? Desde el capital, por decirlo de alguna forma. De acuerdo. Es un temor que dice el Estado promotor, ya sabemos lo que ha pasado con el Estado promotor, que se mete en actividad empresarial. Y claro, desde el otro lado dice, oye, no se puede limitar la actividad del Estado. ¿Por dónde iría ese balance? Yo me contento con el modelo del Estado norteamericano. ¿Ah? A ver si traemos esa ley antimonopolios que tienen en Estados Unidos acá. Probablemente les da infarto a varios, ¿no? O sea, el Estado tiene que cumplir el rol de autoridad pública y ese capítulo económico no le permite cumplir el rol de autoridad pública. Por ejemplo, tenemos al ministro Franque, que está tratando de aprobar una tibia, moderadísima reforma tributaria. Acuña ya dijo que no se ¿no? Y lo están acusando de confiscador, de expropiador. Por favor, nosotros tenemos la más baja o quizás la penúltima más baja presión tributaria de América Latina. Con 12 o 13% de presión, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hospitales podemos tener? ¿Qué universidades, qué escuelas podemos tener? ¿No? ¿Cómo están llevando a cabo ustedes este debate? ¿Cómo lo están aterrizando? Porque hay que reconocer que el debate se está llevando a cabo, como muchos otros puntos en el país, de manera polarizada, ¿no? Bueno. O sea, ¿cómo digamos, hacer más amplio ese debate? Para empezar, gozando de tu hospitalidad, Enrique. No, es cierto lo que te digo, porque los grandes medios en general han estado en las últimas décadas cerrados al tema. Y si uno se acerca es para que le pongan CAE. Y esto no lo digo en mala onda, lo digo porque es la realidad, el público lo sabe. Entonces estamos tratando de ir a medios, de explicarnos, y estamos en los meses de enero y febrero saliendo a diversos lugares al interior del país para desarrollar una dinámica de talleres, de conferencias de prensa, de conferencias magistrales y animando a la gente a que se organice, porque creemos que esto no es un centro que va a iluminar a los demás de ninguna manera o una iniciativa desde arriba, ya sea Congreso, Ejecutivo, tampoco. Creemos que es el pueblo organizado desde abajo. Por eso decíamos, crea un comité de iniciativa constituyente en tu barrio, en tu escuela, en tu centro de trabajo, en tu universidad. ¿Para qué? Para informarse, punto número uno, pero para debatir, para proponer a partir de los problemas inmediatos y para finalmente movilizarse, ¿no?
Yo creo que solo pueden estar en contra de nosotros los que estén en contra de la libertad de expresión, ¿no? A eso apelamos. Pero se parte entonces para finalizar, de la idea central de que el famoso momento constituyente se va a delinear cuando realmente la demanda ciudadana se haga sentir al respecto. Ahí hay dos cosas, ¿no? El momento constituyente parte, si bien no está en su auge, pero parte cuando el debate por una nueva constitución pasa de los expertos a las calles. Ajá. Y ya pasó en noviembre de 2020, hace un año. Ha partido y nuestra labor, creo, es empujarlo, ¿no? Que llegue a su auge. Pero yo creo que ya estamos en un momento constituyente. Gracias, Nicolás Lynch, por acompañarnos. Las gracias, Enrique, a ti. Un gusto verlo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con la última. Vamos con dos piezas de información, dos pepitas. La primera, no tan pepita, esto es importante. A ver, con 13 votos a favor, 6 con reserva en materia tributaria, 2 abstenciones y 1 en contra, se aprueba texto sustitutorio, esto en la Comisión de Constitución y Reglamento, del predictamen recaído en proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia fiscal, financiera y reactivación económica. Ojo, texto sustitutorio, es decir, lo que el Congreso de alguna manera contrapone al proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo. Vamos a ver qué detalles, vamos a ver en todo caso qué facultades son las que se recortan. Otro punto, comunicado del Ministerio de Educación, que ante las informaciones tendenciosas, dice, emitidas por un programa de televisión en relación con nuestra supuesta responsabilidad en la filtración de la prueba única nacional, expresa su más firme rechazo ante esta campaña de desinformación. Ministro Gallardo no conoce a la congresista Lucinda Vázquez Vela, nunca se ha reunido con ella y deplora que cierto periodismo con base a, comillas, supuestos y habría que se formulan en una denuncia de un posible testigo protegido pretenda desprestigiar nuestra institución. La denuncia, pues, de este posible testigo implica supuestamente a la hija del ministro Gallardo entregando la famosa prueba, ¿no?, para el concurso de contratación de los docentes, ¿no? Esa es la información que se ha filtrado a la prensa y esta es la respuesta del Ministerio de Educación. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la información deportiva. Sigan con En Pared. Nos reencontramos mañana. Adiós.